Aló, aló, muy buenas noches, que el Señor les bendiga, mis amados. Este día estamos por comenzar nuevamente nuestras enseñanzas como ministerio. El día de hoy vamos a dar inicio. Quiero darles la bienvenida a todos los que ya están aquí. Nosotros somos el Ministerio Conquistadores del Reino y tenemos una escuela que se llama Escuela de Formación Ministerial, Apostólica y Profética Monte Sión. Así que sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a dar inicio. Vamos a ver quiénes ya están conectados. Si nos quieren saludar, por favor, denos su nombre, de dónde nos está, de dónde se ha conectado, para que podamos nosotros ver de dónde se está conectando, ¿verdad? Aquí tenemos a nuestro amado Luis. Por favor, active su micrófono. Muy buenas noches, mi amado apóstol. Bueno, mi nombre es Luis Antonio Montalvo Vélez, vivo en Orlando, Florida, y estamos aquí pues atentos a las nuevas enseñanzas de cada día, miércoles y jueves. Y les presento un saludo cordial a usted y a todas las personas que están acompañándonos el día de hoy. Los amo en el Señor a todos. Bendiciones, mi apóstol. Gracias, mi amado. Qué hermoso saludo. Lo bendecimos hasta Florida. Que el Señor lo bendiga a usted y a su hermosa familia. Bienvenido a esta gran familia. Vamos a estar ya iniciando en unos momentos y qué gusto tener a tantas personas de diferentes partes del mundo, ¿verdad? Vamos. Amén, gloria a Dios. Una persona que nos está queriendo saludar, el hermano Alfonso y la hermana María. ¿Puede activar su micrófono, por favor? Buenas noches, apóstol de acá de Chile, Ministerio Conquistadores del Reino. Yo le doy gracias a Dios por su vida, por su familia y a todos los que nos estamos conectando en esta hora para la edificación del cuerpo, para recibir de Dios, de lo que Dios le da de gracia a usted. También nos alcanza a nosotros y nosotros también para los que lo necesiten acá en Chile. Así que estamos muy contentos, muy gozosos para emprender este estudio que nos tiene el Señor aprendiendo. Y muchas bendiciones para usted y para todo el Ministerio Conquistadores del Reino de todo el mundo. Bendecidos. Qué gran y maravilloso saber cómo el Señor va llegando a todas las naciones, ahora hasta Chile, mi amado Alfonso. Y la hermana Mari, ¿dónde él me la dejó? María, aquí está. Ajá, Aquí está, aquí al buscando lado. el refresco. Buenas noches. Buenas noches, mi amada pastora, que el Señor me le bendiga grandemente. Qué gusto poder tenerlos aquí. Los bendecimos hasta Chile. Sabemos que el reino de Dios está en buenas manos porque los tiene usted expandiendo el reino de Dios en Chile. Bendito sea el Señor. Los bendecimos, mis amados. Bienvenidos a esta gran familia de conquistadores del reino para las naciones, ¿verdad? Gracias por estar aquí conectados con nosotros. Vamos a ver quién más. Amén. Ajá, a ver quién más nos quiere saludar. Ahí tenemos a la hermana Mari. Buenas noches, papá. Buenas noches, hermanos, que en esta noche están conectados. Les envío bendiciones desde México y bueno, pues estoy expectante de lo que Dios trae en esta noche a través de usted, papá. Esa palabra de revelación, ¿verdad? Que usted nos imparte a cada uno de nosotros. Que Dios lo bendiga y que Dios los bendiga a todos. Qué gran bendición tenerla por acá, mi amada. Qué gusto poder saludarla. Bendiciones hasta México. Qué gusto poder tenerla en esta gran familia, ¿verdad? Y ver cuántas personas de diferentes partes del mundo están conectados. Los bendecimos. El Señor ha sido bueno con nosotros y nos permite compartir con ustedes, como decía el pastor Alfonso, estas buenas del reino, porque el Señor nos las ha dado gratis y seguimos compartiendo con todos ustedes. Qué gran bendición tenerla, mi amada profeta, que el Señor me la bendiga. Y bueno, vamos a mandarle estas bendiciones hasta México, ¿verdad? También tenemos a la hermana Leslie que nos quiere saludar.
Muy buenas noches desde Honduras. Dios les bendiga. Es un placer, pues soy nueva y pues quería bendecirlos a cada uno de ustedes. Bueno, mi amada, pues llegó a buen lugar, porque aquí hay una gran familia alrededor del mundo que está expectante con lo que Dios va a hacer. Qué gran bendición lo que el Señor está haciendo. Está llevándonos a todas las naciones para que podamos llevar esta palabra. Recuerde la promesa que Dios hizo. Él dijo que el conocimiento inundaría la tierra como las aguas inundan la mar. Y esa promesa nuestro Señor la va a cumplir a través de nosotros, porque somos nosotros los que somos los portadores, los embajadores del reino en la tierra y llevamos esta palabra a todas las naciones. Así que qué gran bendición poder estar aquí con todos ustedes, ¿verdad? Qué gusto me da poder saludarlos. Así que sean todos extremadamente bendecidos. Vamos a comenzar entonces nuestra enseñanza, porque ya veo que solo me quieren saludar por mensajes de texto y no nos quieren compartir una palabra, pero está bien. Yo les voy bueno, aquí hay otra personita, dice la hermana Hernández, por favor, puede conectar su micrófono, por favor. Sí, buenas noches, bendiciones. Muy buenas noches. Sí, soy la hermana Nelix Hernández de acá de Panamá. Saludos, bendiciones, soy nueva y estoy aquí para aprender de ustedes. Muchas gracias, bendiciones. Bienvenida, mi hermana, bienvenida. Este es el cuerpo de Cristo alrededor del mundo. Y bueno, sea usted bienvenida a esta gran familia de conquistadores del reino, ¿verdad? Vamos entonces, mis amados, a comenzar. Les decía, somos el Ministerio Conquistadores del Reino Internacional. Como ustedes pueden oír, hay personas que pertenecen a este ministerio en diferentes partes del mundo. Y poco a poco las van a ir conociendo y ahí se van a ir dando cuenta de toda la gran extensión de la gran familia del cuerpo de Cristo que estamos por todo el mundo. Este día, mis amados, vamos a aprender un poco más acerca de lo que hemos estado aprendiendo acerca de lo que es la adoración, ¿verdad? Somos la Escuela de Formación Ministerial, Apostólica y Profética Montesión y hemos estado estudiando ya por varias semanas acerca de este manual. Este se llama el Manual de Adoración. Este día, el día miércoles, es un día donde estamos enseñando una escuela que se llama la Escuela de Formación de Líderes. Aquí enseñamos sobre liberación, adoración, intercesión, todo lo que tiene que saber un líder. Y ahora estamos en lo que es la adoración, ¿verdad? Y lo estamos haciendo a través de este manual. Si usted no tiene el manual, comuníquese conmigo porque todavía nos faltan varias lecciones, ¿verdad? Es más de un mes todavía que vamos a seguir trabajando con este manual. Así que si usted es nuevo y todavía no conoce cómo funciona, hable conmigo por medio del WhatsApp, que para mí será un privilegio poder atenderle, ¿verdad? Es un gusto poder estar con ustedes. Y bueno, ahora vamos a trabajar primero en el capítulo 7. Este capítulo nos va a hablar del templo de Salomón. Así es que espero que usted lo pueda aprender el día de hoy. Si usted ya tiene su manual, saque su manual, que el día de hoy vamos a aprender lo que fue el templo de Salomón. Y vamos a invitar al pastor José Luis que nos ayude un poco con este tema. Dejo con ustedes al pastor José Luis García. Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. En la noche de hoy vamos a aprender sobre lo que es el templo de Salomón. Para empezar, quiero recordarles lo que habíamos visto la vez pasada, que el rey David había querido construir casa a Jehová, pero esa no era la intención de Dios. Entonces le mandó a decir que su hijo iba a ser quien le hiciera casa. Entonces, el rey David se había propuesto reemplazar el tabernáculo por un edificio permanente e incluso reunió la mayor parte de los materiales. Pero el que edificó el templo fue Salomón y este se comenzó a edificar en el 4º año de Salomón. El templo fue erigido sobre la colina de Moriah en la era de Ornán el Jebuseo. Y mire qué interesante esto que se menciona del monte Moriah,
porque ese es el mismo lugar donde Abraham levantó un altar de adoración cuando Dios le dijo de que llevara a su hijo Isaac. Y también, como podemos ver, es el lugar donde estaba la era de Ornán el Jebuseo, donde David también había edificado un altar ahí. David se había enriquecido mediante sus conquistas, de manera que los pueblos sometidos a él le pagaban tributo. Por lo tanto, disponía de metales muy valiosos para la edificación, lo cual puso a la disposición de su hijo Salomón. Dice que era tanta la riqueza en el tiempo de Salomón que la plata no era apreciada en ese tiempo. Así de grande era la riqueza en ese tiempo. La construcción del templo duró 7 años y hubo 150,000 hombres trabajando en esta edificación. Ahora quiero que mire algo muy interesante. El diseño del templo era una reproducción del tabernáculo de Moisés, excepto que sus dimensiones eran el doble, es decir, más grande, era el doble de las dimensiones que tenía el tabernáculo de Moisés. Y su decoración era muy suntuosa. De hecho, hace unos días yo mismo estuve leyendo sobre esto en mi lectura personal y yo me acuerdo que estaba fascinado de ver en Primera Reyes capítulo 6 cómo describe todas las características que tenía el templo de Salomón, de cómo las paredes estaban cubiertas de oro, de cómo hasta los clavos eran de oro. Y también se menciona algo muy interesante que dice de que habían puesto en el lugar santísimo 2 querubines. Y quiero que note esto, porque los querubines, recuerde que son encargados de la adoración. Así que cuando menciona que puso 2 querubines, esto lo que representa es la adoración a Dios. Pero también podemos ver que los muros estaban hechos de piedras canteadas. Y para esto quiero leerles un versículo de este Primera de Reyes capítulo 6. No vamos a leer todo el capítulo, pero quiero invitarlo que usted en su tiempo, en su casa, pase y lee este capítulo, porque creo que es muy interesante lo que podemos ver aquí. Pero vamos a leer el versículo 7. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Ahora quiero que miremos con atención esto, porque esto tiene una enorme proyección espiritual hoy en día, porque la Biblia dice que nosotros somos piedras vivas en la casa espiritual o el templo del Señor. Es decir, estas piedras canteadas que ya estaban acabadas no tienen un significado importante para nosotros. Y para esto vamos a leer en Primera de Pedro. En Primera de Pedro, capítulo 2, los versículos 4 y 5. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, ¿qué podemos entender aquí? Aquí nos está diciendo que nosotros somos esas piedras vivas en la casa espiritual o el templo del Señor. Y para ser colocados unos con otros, conformando esas paredes, primero somos canteados por su mano, somos procesados para poder encajar en el lugar donde tenemos que encajar. Entonces, el rey Salomón trasladó el arca, la presencia de Dios, al templo. Y vamos a ver lo que ocurrió después de esto. Vamos a verlo en Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 8, los versículos del 2 al 5. Y se reunieron con el rey Salomón, todos los varones de Israel, en el mes de Etanim, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne. Y vinieron todos los ancianos de Israel, y los sacerdotes tomaron el arca, y llevaron el arca de Jehová, y el tabernáculo de reunión, y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y los levitas. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él,
estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes, que por la multitud no se podían contar ni numerar. Mire qué tremendo es esto. Y dice que una vez que los sacerdotes entraron para ministrar en el templo, la gloria de Dios cubrió la casa. Vamos a leer esto en el mismo capítulo 8, pero ahora los versículos 10 y 11. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Mire qué maravilloso eso. Dice que la gloria de Jehová llenó ese lugar, llenó el templo, de manera que los sacerdotes no podían permanecer por causa de esa nube, de la gloria de Jehová que había llenado el templo. Pero mire qué interesante, porque para que Dios habite y se manifieste, no depende del edificio suntuoso o de la carpa sencilla, sino que tiene que ver con el corazón del adorador. En el tiempo de los apóstoles del nuevo pacto, Dios no habló de restaurar el templo de Salomón, sino de levantar el tabernáculo caído de David. Entonces, lo que significa es que no depende tanto del edificio y lo suntuoso que sea o de lo sencillo que sea, sino que tiene que ver con el corazón del adorador que agrada a nuestro Dios. Está relacionado con la obediencia a Dios. Para David el diseño era una tienda o carpa. Para Salomón era un edificio suntuoso. Quiero que veamos un poco más acerca de esto. En Primera de Reyes, capítulo 8, los versículos del 17 al 20. Y David, mi padre, tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Pero Jehová dijo a mi padre, cuanto a haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos. Él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Entonces, en este texto, el que está hablando es el rey Salomón. Él está diciendo que David, su padre, había tenido en su corazón, pero Jehová le había dicho, padre, no edificar la casa, sino que iba Salomón, que lo es decir, en la casa. Entonces, está hablando de eso. Y fíjese interesante, en todo tiempo honró a su padre David, conoció autoridad e intimidad con Dios que él poseía. Eso es algo muy importante. Salomón estableció el concepto definitivo estará su presencia en él, porque recuerde que antes de la construcción del templo de Salomón, el arca de Dios estaba en un tabernáculo. Entonces aquí es donde cambia y se vuelve un edificio definitivo, un lugar estable. Y esto provocó que para los israelitas el templo sea un lugar muy sagrado. Ahora fíjese qué interesante, porque el modelo actual no es el templo de Salomón, sino la tienda de David. La naturaleza humana tiende a aferrarse a las cosas, no así la naturaleza espiritual. La naturaleza humana tiende a aferrarse a las cosas y artículos, no así la naturaleza espiritual. Porque fíjese, mire lo que dice, el templo de Salomón llegó a ser el modelo de las logias masónicas. Recuerde lo suntuoso que era el templo de Salomón, las paredes recubiertas de oro, dice que hasta los clavos eran de oro. Y entonces los masones imitaron todo esto, que querían imitar estos diseños que venían de parte de Dios.
Y este también ha tenido mucha influencia en los cultos católicos, sus templos y liturgia. Por eso si usted mira, por ejemplo, un templo católico, usted lo ve también que es así muy suntuoso y tiene este diseño que es influenciado también por el templo de Salomón. Es más, las iglesias y congregaciones evangélicas reciben todavía la influencia de las características de este templo. De ahí viene el concepto de un altar más elevado, de un púlpito para el predicador y otros detalles. El templo de Salomón, con toda su suntuosidad, no se compara con el templo espiritual eterno. Voy a repetir eso de nuevo. El templo de Salomón, con toda su suntuosidad, no se compara con el templo espiritual eterno. ¿De qué templo espiritual estamos hablando? Vamos a ver Apocalipsis 11:1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Entonces, en un sentido natural puede estar hablando del templo de Salomón, pero espiritualmente nos habla del templo, el edificio espiritual donde mora Dios. La medida de un adorador es la medida de su corazón de adorador, y por su revelación, porque por la revelación se puede adorar. Porque mira interesante esto, dice que le fue dada una caña y una vara de medir y le dijo: levántate, mide el templo y el altar y los que adoran en él. Entonces no se trata de que con la vara de medir va a haber, es que este mide 1.70, este mide 1.80. Eso no es de lo que está hablando. De lo que está hablando de medir es la medida del corazón del adorador. Vamos a ver ahora las preguntas de este capítulo. Primero, la pregunta número 1. Haga una breve descripción del templo de Salomón. Bueno, hemos podido ver que el templo de Salomón realmente era algo suntuoso, era algo majestuoso. Dice que las dimensiones del templo de Salomón eran el doble que las del tabernáculo de Moisés. Y dice que las paredes estaban cubiertas de oro, dice que hasta los clavos estaban hechos de oro. Es decir, era algo muy hermoso, algo muy majestuoso, era muy suntuoso. Y dice que los muros estaban hechos de piedras canteadas, que ya estaban acabadas, de tal manera que cuando edificaban el templo no se oía ni martillo ni hacha ahí, sino que las piedras ya venían acabadas. Pregunta número 2. ¿Qué implicación espiritual tiene el pasaje de Primera de Reyes 6:7 para la iglesia de hoy? Este pasaje nos habla acerca de que cuando estaban edificando el templo de Salomón, la fabricaron con piedras que ya venían acabadas, de tal manera que cuando la edificaban ya estaban hechas a la medida para encajar en el lugar donde debían estar. No se oían martillos ni hachas. Y esto tiene una enorme proyección espiritual para nosotros hoy en día, porque la Biblia dice que nosotros somos las piedras vivas en la casa espiritual o el templo del Señor. Entonces, para ser colocados unos con otros juntamente como el cuerpo de Cristo, primero nosotros somos canteados, somos acabados, somos procesados por Dios para poder encajar en el lugar donde debemos estar. Pregunta número 3. ¿De qué depende que Dios se manifieste en un templo? Aquí nos dice de que después de que Salomón y toda la congregación de Israel estaban reunidos y sacrificando ovejas y bueyes, dice que después cuando los sacerdotes trataron de entrar, dice que la nube llenó la casa de Jehová y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la gloria de Jehová que había llenado la casa. Pero hay que prestar atención a esto, porque el que Dios habite y se manifieste no depende del edificio suntuoso o de la carpa sencilla, sino que tiene que ver con el corazón del adorador que agradó al corazón de Dios. Y pregunta número 4, ¿cuál es el templo espiritual en el que habita Dios actualmente? En la actualidad, ya el templo donde mora Dios ya no se trata de un templo físico, sino que se trata de un templo espiritual en el corazón del adorador.
Ahí es donde mora Dios, porque la medida de un adorador es la medida de su corazón de adorador. Y entonces en Apocalipsis 11:1, cuando habla de que se le dio una vara de medir y le dijo, levántate y mira el templo de Dios y a los que adoran en él, de esto es de lo que nos está hablando, de este templo espiritual que son los adoradores verdaderos. Muchas gracias a Pastor José Luis por esa hermosa impartición que nos ha compartido. Gracias a mis amados. Ustedes pueden encontrar toda esta información en el manual de adoración, ¿verdad? Ahora, como estamos aprendiendo de la adoración, aquí hacemos una pausa para poder contribuir a lo que ustedes necesitan en lo que es en sus congregaciones. Así que este día vamos a compartir, ¿verdad? Normalmente es un manual, pero hoy vamos a compartir 3 videos, que es la primera parte de la escuela de arte. Repito, vamos a compartir 3 videos, que es la escuela de arte. Esta es la primera parte. Vamos a encontrar el taller de panderos y el taller de mantos, ¿verdad? Para que usted pueda reclamar este regalo que le tenemos a todos los que están presentes aquí en vivo y a todo color. Usted tiene que enviarnos el código 707 y con mucho gusto vamos a compartir con ustedes en la primera parte de esta escuela de arte, que es taller de panderos y taller de mantos, ¿verdad? Son 3 videos que vamos a compartir con ustedes. Tiene 24 horas para mandar este código. Si usted lo manda después de 24 horas, ya no se lo vamos a poder mandar. Este es un regalo para que usted lo pueda después disfrutar en su propio tiempo, para que pueda aprender algo más acerca de la adoración. Hace una semana les mandamos un manual que hablaba acerca de lo que son esta parte de la adoración y vimos todas las bases bíblicas acerca de lo que podemos usar en lo que es la adoración, las cosas que se pueden hacer durante la adoración, cómo es la danza y el uso de panderos o de mantos, ¿verdad? Pero hoy van a tener 3 videos que vamos a compartir con ustedes para que pueda aprender más. Esto es la escuela de arte, primera parte. La segunda parte la vamos a dar la próxima semana. Así que no se le olvide estar presente con nosotros. El código es 707-707. A partir de este momento le voy a pedir que ese código no lo repita a nadie, más que lo envíe digitalmente por el número de WhatsApp donde le llegó su invitación, ¿verdad? No comparta este número porque es para las únicas personas que han dedicado el tiempo para estar en esta clase. Bien, vamos a continuar. Seguimos con nuestro manual de adoración, ¿verdad? Y en esta ocasión vamos a ver un poco más. Ahora vamos a ver lo que es la llave de David. Este es el capítulo 8 del manual de adoración. Se llama la llave de David. Pero este capítulo vamos a invitar a la profeta Karina Quiñones de los Estados Unidos. Ella se encuentra en Oregon. Mi amada, ¿puede encender su micrófono, por favor, para poder escucharla? Amén. Bendiciones, amados. Soy la pastora profeta Karina Quiñones desde Oregon. Para mí es un honor estar con ustedes en esta familia y voy a estar impartiendo bajo el tema la llave de David. Amén. So vamos a empezar bajo la autoridad. Amén. La autoridad está en relación directa con la revelación. La revelación no se busca. Cuando alguien anhela conocer el corazón de Dios, a él le place revelarse. Veamos qué dice Mateo 16, 13, 20. Amén. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y les dijo, ¿y vosotros quién dices que soy? Yo. Respondió Simón y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás,
porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Mire qué interesante, mis amados. Jesús reconoció que la revelación vino sobre Pedro y entregó la llave de la autoridad. Amén. La revelación es dada a los hijos. Nosotros somos sus hijos para que dependamos del Señor. Cuando el corazón está sintonizado con el Señor, Él se revela y podemos adorarle y ejercer la autoridad que Él nos da. Cuando Él le dijo a Pedro que se le daban las llaves, era en representación de los apóstoles que vendrían después, o sea, para estos tiempos. Se le dio autoridad para abrir los cielos, para que los gentiles, al igual que los judíos, pasaran a ser parte del reino. En Hechos 2 nos dice: Pedro es usado para abrir la puerta de los judíos, y luego en casa de Cornelio para abrir la puerta a los gentiles. Un pueblo conformado por judíos y gentiles tiene que ver con el tabernáculo de David. Es decir, todos adorando a un Dios verdadero, todos en el mismo sentir. El que tiene la revelación tiene la llave. Para tener la revelación hay que tener un corazón que busca a Dios apasionadamente. Dios está demandando a sus hijos a estar ligados a su corazón. Dios está llamando a que los suyos vivan en mayor santidad y integridad, y que estén funcionados totalmente con el Espíritu Santo. En Eclesiastés 7:14 nos dice: en el día del bien, goza del bien. En el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Mire, mis amados, la iglesia debe tener la seguridad que tiene la autoridad para abrir las puertas, para abrir el reino de los cielos, porque tiene las llaves del Señor que le fue dada a la iglesia apostólica, porque la autoridad le fue dada en la palabra. A nosotros ya se nos dio esa autoridad, amados. La iglesia apostólica tiene la autoridad. ¿Qué dice de la llave en el Antiguo Testamento? La llave era una pieza de madera que servía para levantar o mover la barra que cerraba la puerta de atrás. Su tamaño variaba de 15 a 60 centímetros de longitud. Esta se ponía en la cintura, pero a veces por su gran tamaño se cargaba sobre el hombro. Eliakim y la llave. Veamos qué significa Eliakim y la llave. En Isaías 22, 20, 23 nos dice: en aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá,
y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá, y lo hincaré como clavo en un lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Amén. Mire qué interesante, qué hermoso esto. El nombre Eliakim significa Dios establece. Él era el mayordomo del rey Ezequías. Qué hermoso significado. Dios establece. Como hoy en día Dios estableciendo su iglesia profética. El rey lo envió junto con Sebna, el escriba y los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, a buscar al profeta Isaías. Eliakim tipifica a Jesús, ya que está vestido con vestiduras sacerdotales, ceñido con talabarte de profeta, y tiene potestad, o sea, autoridad de rey, lo que es evidencia de la triple unción. Tener la llave de David tiene que ver con las tres unciones. David funcionó en las tres unciones, mis amados, porque tipificaba a Jesús, porque David tipifica a Jesús. Eliakim es padre de Jerusalén y de la casa de Judá. Lleva la llave de la casa de David en su hombro y tiene autoridad para abrir y cerrar los cielos, y trae honra a la casa de su padre. Qué hermoso es eso, amén. ¿Qué dice de Jesús? Jesús tenía la llave. Jesús tenía la llave, lo dice en Apocalipsis 3:7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Entonces, ¿en qué consistía la llave de David? David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Él sabía cómo atraer la presencia de Dios, mis amados. Él sabía cómo bajar y estar en la presencia de Dios. Lo que garantizaba el tener la llave, atraer la presencia de Dios a un lugar. Eso provocaba milagros, provocaba sanidades, liberaciones. Amén. Para traer la presencia de Dios a un lugar, es necesario tener un corazón sencillo que ama a Dios y que pasa en intimidad con el Señor y que conoce lo que le agrada al Padre. Amén. Veamos en qué consiste David. David representaba un nuevo tiempo y una nueva dispensación. Él era una señal profética de un tiempo de cambio con la venida del Señor Jesús, donde no iba a ser ya necesario los holocaustos, sino uno mismo ofrecerse al Señor continuamente. David tuvo una llave especial para lograr que se manifestara la presencia de Dios. David supo cómo abrir los cielos a través de la adoración continua y dejó ese legado a su hijo Salomón. David tuvo revelación a través del Espíritu Santo del culto que agradaba a Dios. Cuando David lleva el arca del pacto, o sea, la presencia de Dios, donde Obed-Edom ya no edifica el tabernáculo sustentuoso como antes, sino como una tienda de campaña representando lo temporal de este tabernáculo. Mire pues, el Señor no le permitió al rey David
construir un templo. Pero la presencia de Dios estaba allí. Lo que había allí era una adoración continua, así como el arca del pacto, una pieza de madera de acacia recubierta. Era llevada en los hombros por los levitas ministros. La llave de la casa de David fue puesta sobre el hombro de Jesús y el madero fue llevado por Jesús en su hombro. Amén. Amados, la obediencia de Jesús abrió los cielos. Jesús estaba enfocado en cumplir la encomienda de su Padre, no en el sacrificio. La adoración profética de la iglesia de hoy abre los cielos. Adorarle es exaltarle por quien es Él, de acuerdo a la palabra. Esa palabra con un corazón sencillo llena el ámbito espiritual y es activada. Los ángeles llevan la palabra delante del trono. Los cielos se abren y viene la revelación a quién es Él. Amados, somos llamados a ser adoradores. Somos llamados, amén. Somos llamados en Cristo. Fuimos hechos reyes y sacerdotes. En Cristo recibimos la unción profética. Una unción profética que abre los cielos. La iglesia apostólica y profética que ha entendido lo que significa tener cielos abiertos. Los cielos deben usar la llave de David. Cuando los cielos se abren, Dios se manifiesta en la tierra. Cuando Él se manifiesta, le adoramos en espíritu y en verdad. La llave de David es la herencia de un adorador. Los adoradores saben cómo tocar el corazón de Dios. La adoración profética en las ciudades y naciones llenará los lugares de la presencia de Dios y traerá la restauración del tabernáculo, la salvación para los judíos y para los gentiles en este tiempo. Oh, mis amados, Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. La llave de David es nuestra herencia. La adoración abre los cielos, atrae la presencia de Dios y suceden cosas grandes y maravillosas. Suceden milagros, sanidades, suceden prodigios y liberaciones. La iglesia apostólica, profética, tiene la llave. Se nos fue dada esa autoridad, mis amados, de abrir los cielos, amén, de atraer la presencia de Dios. Amén. Gracias, Señor. Gracias por esta enseñanza. Gracias, mis amados. Bendiciones. Amén. Gracias, mi amada profeta, que el Señor me la bendiga. Gracias por esas hermosas palabras. De veras que ha sido de gran bendición para cada uno de nosotros, ¿verdad? Mis amados, a todos los que me están escuchando, quiero que recibas esta palabra, porque Pedro estuvo en representación de las congregaciones apostólicas y proféticas de nuestro tiempo. Así que cuando le dicen a ti, te entrego las llaves del reino, ¿a quién se lo está diciendo? A ti, recíbelas, recíbelas, porque ahora estamos escuchando el secreto de lo que es la llave de David. Recíbela, porque el Señor Jesús se la dejó a sus hijos para que pudiéramos abrir los cielos. Le dijo a Pedro que iba a tener autoridad para poder abrirlo, y esa autoridad nos la ha dado a nosotros. Mis amados, los cielos se ponen de bronce por el pecado. Pero cuando nosotros nos humillamos delante del Señor y le decimos, perdónanos, Señor, por todo lo que ha acontecido, por todo lo que hemos hecho,
pero aquí estamos como tus hijos y levantamos este altar de adoración. Solo asegúrate de tener bien claro que en tu corazón debe de haber pureza, debe de haber ese deseo de agradar a Dios, debe de haber humildad y debe de haber gratitud en nosotros. Como dice Apocalipsis 11:1, el Señor ha mandado a medir y está midiendo a los adoradores. Él ha mandado a medir y va a medir a todos los adoradores. Así es que es tiempo, mis amados, de que entendamos que la parte más importante para abrir los cielos es la disposición de nuestro corazón. No es cuántas canciones te sepas o cuántas puedas repetir o cuánto grites para cantar. No, se trata de cuánto le dices de lo más profundo de tu corazón, lo mucho que le amas. Así que es tiempo, mis amados, que levantemos el tabernáculo caído de David, que levantemos la adoración que él quiere. Él no mandó a levantar el tabernáculo de Moisés porque tenía una división. Él no mandó a levantar el templo de Salomón. Él dijo que levantaríamos el tabernáculo caído de David, porque el tabernáculo caído de David son ese cuerpo. Nosotros somos el tabernáculo caído de David, que debemos de ser levantados porque somos temporales, pero dentro de nosotros mora el Espíritu Santo. Las escrituras dicen que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Así que recibe la llave por medio de la revelación que el Señor ha traído a sus hijos. Recíbela en el nombre poderoso de Jesús. Recuerda que nuestro Señor Jesús llevó la llave para abrir los cielos. Él hizo que se rasgara ese manto que dividía al hombre del lugar santo del lugar santísimo y nos permitió entrar hasta la recámara secreta, hasta el lugar santísimo, a la presencia misma de nuestro Dios por medio de la sangre preciosa que fue derramada en el Gólgota. Espero que esta enseñanza, mi amado, haya sido de gran bendición para su vida, para que podamos aprender con revelación divina por medio del Espíritu Santo la gran importancia de conocer la llave de David para poder utilizarla en las congregaciones. Sí, ahí donde tú te congregas, para que abran los cielos y sea derramada la presencia de nuestro Dios y puedas ver un mover profético donde hayan sanidades sin que tengas que tocar a nadie, donde hayan liberaciones sin que tengas que decir una palabra, donde hayan milagros, porque la presencia de nuestro Dios está llenando nuestros templos, porque la llave de David abre los cielos y la gloria de Dios será vista a través de ti. Espero que estés tomando esta palabra, porque lo que el Señor está diciendo en nuestro tiempo es tiempo de volver a levantar el tabernáculo caído de David. Mis amados, en el primer siglo cosas extraordinarias pasaban en las congregaciones. Mis amados, habían cosas extraordinarias. En 2 años, el pueblo de Dios logró cubrir todo Asia Menor. Se llevó las buenas nuevas por todo el mundo conocido en aquel tiempo. ¿Saben por qué? Porque ellos sabían lo que estaba sucediendo era algo sobrenatural, lo que Dios había revelado en sus vidas. Ahora levantémonos con cánticos de alabanza, levantémonos con adoración, levantémonos con danza y panderos y démosle gracias al Señor y abramos los cielos, regocijemos su corazón para que podamos abrir los cielos para el pueblo de Dios. Gracias, mis amados. Espero que el día de hoy sea de gran bendición para tu vida. Ahora vamos a abrir un pequeño espacio para preguntas y respuestas, o si alguien tiene algún testimonio de lo que está sucediendo en su vida, entonces pues vamos a darles un lugar
Se levanta tu manita y acuérdate, nos dices primero tu nombre y de dónde nos estás llamando. Gracias. Tenemos aquí a la profeta Jennifer. Cuéntenos, mi amada. Buenas noches, papá. Buenas noches para todos mis hermanos. Los bendigo. Profeta Jennifer, desde Bogotá, Colombia, del Ministerio Conquistadores del Reino. Pero más que profeta, de verdad que mi corazón quiere ser sierva. Mi corazón quiere servir al Padre. ¿Por qué digo esto? Porque ciertamente a veces nosotros estamos muy ocupados haciendo cosas para Dios, caminando de aquí para allá, buscando títulos, buscando reconocimiento. Y en ese caminar de hacer tantas cosas para Dios, nos olvidamos que lo que Dios anhela es nuestra compañía. Y se lo digo porque le doy gracias a Dios Todopoderoso, a mi Padre amado, por la vida de mi padre, el apóstol José Luis, por cada uno de mis hermanos y por las personas que hoy nos impartieron, porque yo estaba pasando por un momento donde me sentía muy abrumada precisamente por las cargas que nosotros nos autoimponemos en el ministerio. Y cuando nosotros vemos el tamaño de nuestro ministerio, nos sentimos pequeños, sentimos que no damos la talla y muchas veces fallamos porque estamos tratando de hacer las cosas con la fuerza del hombre. Pero gloria al Señor por esta clase, esta impartición, esta revelación fresca acerca de la llave de David, que nos habla de la disposición de un corazón sencillo, humilde, que nos lleva a los pies del Padre y nos lleva a sus brazos directamente, porque nosotros debemos anhelar, no conocer los secretos para brillar en nuestro ministerio, sino conocer el corazón del Padre que nos ama y nos anhela, de ese Padre que no nos va a desechar, porque muchas veces nosotros sentimos que no estamos dando la talla y tenemos miedo de ser desechados, de ser cambiados, de ser erradicados. Se los digo porque a mí me sucedió. Pero mi Padre, en su inmenso amor, en su inmensa misericordia, me rodeó de personas que hoy aprovecho para darle las gracias, papito, a mi amado pastor Héctor, a mi preciosa Prisi, y esas personas que sé que han estado orando por mí, porque mi padre me decía, no estás sola, yo te amo, porque muchas veces nos sentimos abrumados, como les dije, por hacer muchas cosas para Dios, y eso más bien nos aleja del Señor. Lo que tenemos es que buscar un corazón humilde, con corazón humilde, un corazón así como el de David, conforme a la voluntad del Padre, que se acercaba, y por eso él sabía cómo abrir los cielos, él sabía lo que le agradaba a papá, y era tener un corazón dispuesto para escucharlo, para amarlo, y sobre todo abrir su corazón en sinceridad, en humildad, porque nosotros podemos engañar al mundo, pero no podemos engañarnos a nosotros mismos, y mucho menos a Dios. Muchísimas gracias, papá, por esta oportunidad, y de verdad que estoy muy gozosa en este día. Los bendigo, los amo. Papito, mi amada profeta Patricia, mamita linda, y a todos mis hermanos, los bendigo grandemente. Gracias, mi amada profeta, que el Señor te siga bendiciendo grandemente. Es verdaderamente algo maravilloso poder ser parte del cuerpo de Cristo, porque sabemos que todos unidos nos levantamos unos a otros para poder avanzar con lo que el Señor nos ha dado. Mis amados, esta es la razón principal por la que fuimos creados. Fuimos creados para adorar. Fuimos creados para llevar gozo al corazón del Padre. Así que aprende, porque esta es una de las cosas muy importantes que se han perdido en las congregaciones. La adoración se ha vuelto monótona. Hay un karaoke y nada más, está repitiendo las canciones, pero se ha olvidado llevar un corazón dispuesto.
y llevar una palabra de lo profundo del corazón. Mis amados, es tiempo de restaurar el tabernáculo caído de David. Es tiempo de levantarnos y dar gracias al Señor por lo que está haciendo, exaltar su nombre, su señorío, su grandeza, su majestad, y veremos la gloria de Dios manifestado en nuestras vidas. Mis amados, nosotros debemos de apartar un tiempo para adorar a Dios diariamente. Así que yo los bendigo, mis amados. Y bueno, si no hay más preguntas, pues nos vamos a despedir. Yo sé que muchos de ustedes han estado recibiendo mucho del Padre porque está haciendo cosas extraordinarias en diferentes partes del mundo. El Señor está levantando a su pueblo. Él está restaurando a todos aquellos con un corazón dispuesto, todos aquellos que se han comprometido para poder cumplir con la obra que Él nos ha encomendado. Pero hagámoslo con gozo, hagámoslo con ese deseo de agradar a Dios, no con lamento, no con tristeza, sino con un corazón gozoso. Mis amados, servimos a un Dios vivo, servimos a un Dios todopoderoso, y Él quiere que cada uno de nosotros disfrutemos de lo maravilloso, del gozo del Espíritu Santo. Levantémonos en canto y alabanza, adoremos al que vive para siempre. Gracias, mis amados, por haber compartido con nosotros este día en esta enseñanza virtual. Gracias. Y bueno, espero que manden sus códigos para que puedan tener sus videos de hoy. Los espero mañana temprano. Les enviamos la invitación para lo que es para mañana. Que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde, me los cuide, me los siga protegiendo grandemente. Los cubro con la sangre preciosa del Cordero, en el nombre poderoso de Jesús. Buenas noches. Amén y amén.